El sol de 1956 caía sobre la Ciudad de México con una pesadez inusual, como si el mismo cielo presagiara que los cimientos de la época de oro del cine nacional estaban a punto de resquebrajarse. En los pasillos de los estudios Churubusco, el humo de los cigarros se mezclaba con el polvo de los decorados, y entre esa bruma emergía la figura de Miguel Inclán. No era un hombre cualquiera, era el rostro de la maldad institucionalizada en la pantalla. El ciego que había perturbado las conciencias de los olvidados. Pero fuera de los sets, Inclán caminaba con una confianza que rozaba la imprudencia y una arrogancia que lo llevaría a poner sus ojos en el tesoro más resguardado del régimen, la sobrina del presidente Adolfo Ruiz Cortines. Sin más, ¡comenzamos! Ella tenía 16 años de edad, una edad que en los círculos del poder mexicano de los años 50 significaba pureza, linaje y sobre todo una moneda de cambio para alianzas políticas futuras. Ruiz Cortines, un hombre de una sobriedad casi aséptica, gobernaba el país con una disciplina de hierro, obsesionado con la moral pública y la austeridad. Para él, su familia era la extensión de su política, impecable, intocable y bajo su control absoluto. No sospechaba que en las sombras de los teatros y las escenas de gala, el villano más temido del cine estaba tejiendo una red de seducción basada en promesas de una libertad que la joven nunca conocería bajo el ala presidencial. Inclán, con una voz cavernosa y esa mirada que parecía conocer todos los pecados, literalmente del mundo, convenció a la joven de que México era una prisión de protocolos. Le habló de California, de las colonias de Hollywood, donde su talento y la belleza de ella serían la envidia del mundo. Con engaños meticulosos, le hizo creer que ya tenía contratos firmados y una residencia esperándolos. El plan se ejecutó una noche de lluvia torrencial, aprovechando un descuido de la Guardia Presidencial durante un evento benéfico. Inclán y la joven desaparecieron de un auto negro, iniciando una huida frenética hacia la frontera norte. La noticia de la fuga llegó a oídos de Ruiz Cortines en la madrugada. No hubo gritos, solo un silencio denso que congeló a sus secretarios. El ultraje era total. Un actor, un hombre que representaba lo más bajo de la sociedad en sus películas, se había llevado el honor de la familia presidencial. En ese instante, la maquinaria del Estado cambió su objetivo. Ya no se trataba de gobernar un país, sino de ejecutar una venganza privada bajo el manto de la seguridad nacional. Se activaron los protocolos más oscuros de la Dirección Federal de Seguridad. Mientras, la pareja cruzaba la frontera por Tijuana, creyéndose a salvo en los caos de la ciudad fronteriza. Agentes infiltrados ya estaban comprobando voluntades. La institución desde Los Pinos fue quirúrgica. No debía quedar rastro del vínculo con la presidencia. Para lograrlo,
se diseñó la que sería una de las cortinas de humo más eficaces de la historia criminal de México. Se contactó a los dueños de los bares más sórdidos de la zona, hombres que le debían favores al sistema por permitirles operar casinos y redes de prostitución. A ellos se les entregó un guión. Si algo le pasaba a Inclán, la culpa sería de una supuesta deuda de juego o un lío de faldas en el bajo mundo. En los Estados Unidos, la realidad golpeó a la joven rápidamente. No había mansiones ni luces de neón, solo moteles de paso y un Inclán cada vez más paranoico que sabía que el tiempo se le agotaba. La cacería humana se extendió por semanas. Agentes mexicanos, operando ilegalmente en territorio estadounidense, cerraron el cerco. Una noche, en un operativo coordinado que nunca apareció en los registros oficiales, la joven fue extraída de una cabaña en las afueras de San Diego. Fue sedada y trasladada de regreso a México en un vuelo militar destinada a un confinamiento de por vida en una institución religiosa donde su nombre sería borrado de los registros de la prensa de la época. Miguel Inclán quedó solo y su destino final fue mucho más sombrío de lo que la prensa de la época se atrevió a publicar. Durante décadas, la versión oficial decía que un grupo de mafiosos de Tijuana, hartos de sus desplantes, lo había emboscado. Sin embargo, un profundo trabajo periodístico contemporáneo, que incluyó el acceso a diarios personales de exagentes en su lecho de muerte y archivos desclasificados de la inteligencia, reveló la verdad. Inclán fue ejecutado por un comando especial del ejército que recibía órdenes directas del Estado Mayor Presidencial. No hubo una pelea en un bar. Fue una ejecución en frío en una habitación de hotel. Los asesinos no eran criminales comunes. Eran funcionarios públicos cumpliendo una misión de honor. El cuerpo de Inclán fue manipulado para que las marcas de tortura parecieran golpes de una riña callejera. Y los medios, legistas de la época, intimidados por el poder presidencial, firmaron actas de defunción que hablaban de causas naturales o incidentes menores. El gran villano del cine de oro murió, creyendo que su fama lo hacía invulnerable, sin entender que en el México de Ruiz Cortines, el guión de la realidad era mucho más cruel que cualquier película de Buñuel. Su muerte fue el cierre de una era y el recordatorio de que el poder absoluto no permitía que nadie, ni siquiera un ídolo del pueblo, desafiase su propiedad privada. La historia de Miguel Inclán no terminó en el celuloide, sino en el olvido impuesto por un sistema que prefirió inventar una guerra de mafias antes que admitir que un presidente había ordenado un asesinato por un asunto de familia. Muchas gracias y hasta la próxima.